Listo, habilitada la grabación, grabando. Pues yo. Voy a silenciar. Antes que nada, ¿alguna duda de lo que se vio hasta acá? No, Bien. Igual voy a hacer una repetición rápida, simplemente para que después nos quede en la grabación, ¿sí? Bien. Listo. Bueno, como veíamos recién, tenemos varios modelos de alarma. El 585, que es el caballito de batalla de DSC, es una central de 4 zonas. Se puede duplicar, se puede llevar a 8, si bien no es conveniente, en ciertas situaciones, bueno, si no queda más remedio se puede hacer. Si no, lo que es más aconsejable es directamente comprar una central de 8 zonas, como la Power 1832, que es la que existe en la actualidad. Si a ustedes les toca hacer algún service, es muy probable que se topen con alarmas viejas, con alarmas que ya quizás no se fabrican. Bueno, hay modelos de 585 que no se pueden duplicar las zonas, o sea que es de 4 zonas. Eventualmente se le puede agregar una zona más, que es la del teclado, que serían 5. Y si agregaran más teclados, hasta un máximo de 4 se pueden poner, podríamos llegar a tener 8 zonas, pero por cada zona, por cada teclado tendríamos una zona. Esto es una forma muy costosa de obtener 8 zonas. En ese caso, si no son necesarios los teclados, lo ideal es directamente poner una central de 8 zonas. Entre las centrales de 8 zonas que había en una época, estaba el modelo Power 832, que ya viene de 8 zonas, ¿m? Viene de 8 zonas, y es ampliable a 32, de ahí el número, ¿sí? 8, 3, 2, ¿sí? Eh, es ampliable hasta 32 zonas, agregando módulos de 8 zonas cada uno. Podemos agregar hasta 3 módulos de 8 zonas cada uno, ¿sí? Entonces, si agregamos un solo módulo, tendríamos 16 zonas. Si agregamos 2 módulos, tendríamos 24, y 3 módulos tendríamos los 32. Bien. En el modelo actual, que reemplaza la Power 832, ocurre exactamente lo mismo. Esta es una central más moderna, está fabricada con una tecnología más actual, también es de 8 zonas y ampliable a 32 mediante módulos. Pero este modelo se llama Power 1832. La explicación del funcionamiento que vamos a dar de las alarmas de la marca DSC, esta alarma de origen canadiense, lo vamos a hacer sobre la central 585, la más sencilla, porque la programación es la misma. Si ustedes aprenden a programar esta alarma, ya van a saber programar las alarmas más grandes, ¿sí? Salvando algunas diferencias. Una cosa importante que tienen las alarmas grandes es que la alarma se puede particionar. O sea, yo puedo tener con una sola alarma 2 alarmas, ¿sí? Yo al frente de alguien más. Admito a Fabián. Les decía, si yo tengo que proteger un lugar con 2 alarmas, yo puedo colocar 2 585, pero es más económico poner una alarma sola de más, perdón, me cayó, una alarma de más zonas, pero con la posibilidad de particionar. Entonces yo puedo designar algunas de las 8 zonas para una partición, por ejemplo un local, y el resto de zonas para proteger una casa, siempre y cuando estén dentro del mismo, sean del mismo dueño. Esto lo voy a comentar y no lo había dicho anteriormente. Si son 2 casas, vamos a poner 2 casas en dúplex o 2 departamentos en un edificio de diferentes dueños, supongamos que entre ellos se ponen de acuerdo, dice, che, mirá, pongamos una alarma entre los dos, así nos sale más barato. Pues es sensiblemente más barato poner una alarma particional que poner 2 alarmas. Ya se están ahorrando una batería, por ejemplo. Una batería hoy por hoy está alrededor de 1000 pesos. Entonces, poniendo una alarma particionada, ponen una sola batería en lugar de 2, si tienen que poner 2 alarmas. ¿Cuál es el problema en el caso de que se pongan de acuerdo 2 vecinos para poner una sola alarma? El problema sería cuando haya que hacer un service. Por ejemplo, ¿quién tendría la central de los dos? ¿En cuál de los dos domicilios estaría la central colocada? Bueno, supongamos que tenemos
el cliente A y el cliente B. El A tiene la alarma, porque dijeron, bueno, tiremos una monedita y a ver quién coloca la alarma. Bien. Si el cliente A justo no está el día que se requiere un service, porque con el cliente B tiene algún problema, no se puede ingresar a la casa del cliente A, ¿sí? Para revisar la alarma desde ahí. Esto es un grave problema. Por eso se ponen alarmas particionadas siempre y cuando los dos lugares a proteger sean de la misma persona, ¿sí? Así que bueno, esto era un tema a aclarar por las dudas, ¿sí? O la otra opción que hay en ese caso sería, por ejemplo, poner la alarma en un lugar común a ambos departamentos, ¿sí? Quizá un pasillo. Entonces, no importa si está el cliente A o no, con que esté el B y tenga acceso a la alarma, por ser un lugar común, por ahí se podría. Pero eso es complicar las cosas, porque además, si está en un lugar común, es muy probable que esté a mano la alarma por si un ladrón se mete y la puede llegar a encontrar. Bueno, volviendo al tema de la alarma. ¿Cómo se programa la alarma? Eso es lo que vamos a ver ahora. Las diferentes fallas que puede tener. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a desconectar la alimentación momentáneamente. Ahí se apagó. Porque lo que voy a hacer es volverla a programar, en este caso la hora que programamos hace un momento. Bien, le voy a dar alimentación a la alarma. Ahí arrancó. Conecto la batería. Y vamos a ver en el teclado que tenemos un LED verde que dice listo, quiere decir que la alarma está lista para ser activada, y un LED amarillo que me dice sistema, que este LED amarillo, asociado a ese sonido que escuchan cada 10 segundos, ese pipip cada 10 segundos, me indica que hay fallas presentes en el sistema. ¿Cómo verifico las fallas? Pongo asterisco 2 y me muestra que hay falla tipo 1, falla tipo 3 y falla tipo 8. Voy a desconectar momentáneamente la batería, miren. Ahí desconecte. Si yo aprieto el 1, fíjense que enciende solamente el LED de zona 2. Me está diciendo que no tengo sirena conectada. No tengo una sirena conectada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar una resistencia en lugar de la sirena. No voy a conectar una sirena porque si no, si hacemos alguna prueba se dispara, vamos a hacer mucho ruido. Bien, yo ahí conecto una resistencia para que la alarma crea que lo que tengo conectado acá es una sirena. Voy a poner nuevamente asterisco 2. Fíjense que la falla 1 ya no existe. Quiere decir que la sirena está conectada, entre comillas. Yo tengo una resistencia puesta y la alarma cree que puse una sirena, ¿sí? Bien. Otra falla que tenemos, asterisco 2, es la falla tipo 8, que es fuera de hora. La voy a poner en hora. Pongo asterisco 6, el código de usuario, 1, 2, 3, 4, 1, y vamos a poner en hora. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner cualquier hora. Vamos a poner que son las 11 y 11 del mes 11, día 11, año 11. Fíjense que lo toma igual, ¿sí? Y ya, si yo pongo asterisco 2, no me marca falla. La única falla que me quedó presente es falta de línea telefónica. Vamos a esperar a que ahora falle por batería baja. Fíjense que la batería yo no la tengo conectada. No la tengo conectada. En algún momento va a decirme, cuando haga el testeo, me va a decir que la batería está baja. Por supuesto, está desconectada. Más baja que eso, imposible. La falla que veíamos recién, falla tipo 3, es falla de línea telefónica. Esperen que habilito a Gabriel. Ah, sí, habilito a Gabriel. Esta alarma viene preparada para monitoreo. Y si yo le conecto una línea telefónica en ring y tip, la alarma sabe que la línea está conectada. Si por algún momento la línea desaparece, vamos a suponer que alguien me la corta, la alarma me lo avisa con el teclado diciéndome que no tengo línea telefónica. Como yo ahora no conecté nada acá, yo no conecté ninguna línea telefónica,
ya me lo está marcando de entrada, ¿sí? Ya pongo asterisco 2 y me marca falla línea telefónica. ¿Cómo hago yo para evitar que me muestre esa falla? Tengo dos opciones. O le conecto una línea telefónica, pero si no tengo, porque hoy en día es muy común que la gente no tenga ya teléfono fijo. Bueno, yo por programa le puedo decir a la alarma que no testee la línea telefónica, porque si no se la voy a conectar, ¿para qué la va a testear? Si no me estaría mostrando la falla permanentemente. Ahora en cualquier momento me va a indicar batería baja. Cuando empiece a hacer pipí, me va a indicar batería baja. Mientras tanto, ahí está, justo. Ahí empezó. Si yo ahora pongo asterisco 2, me muestra nuevamente la falla 1. Y si aprieto el 1, fíjense que estaba prendido el 2, que era sirena. Ahora me muestra el 1, que es batería baja. Bueno, ¿cómo saco la falla de batería baja? Le tengo que conectar una batería buena. Ahí le conecto una batería buena. Y dentro de un instante, cuando haga nuevamente el chequeo, va a desaparecer la falla. ¿Sí? Bien. A ver. Un segundito. Estoy viendo si alguno mandaba mensaje, porque estoy recibiendo mensajes por WhatsApp. Zonas. Como ustedes verán, la alarma, como no tiene nada conectado en las zonas, me marca que están abiertas. Así como viene de fábrica la alarma, así como viene de fábrica, la forma de cerrar las zonas es a través de resistencias. ¿Se acuerdan que hablamos de resistencias? En este caso tenemos una resistencia de 5600 ohms. Esta es la resistencia que utiliza esta marca. Hay marcas que utilizan otro valor. Fíjense, yo acá voy a poner entre zona 1 y común. El borne común se llama común porque es común a dos zonas, a la 1 y a la 2. Fíjense, ahí puse una resistencia. La zona 1 se apagó. Vamos a poner otra resistencia, pero en la zona 2. Fíjense, ahí se apagó la zona 2. ¿Qué pasa si yo quiero cerrar las zonas con simples cables? Fíjense, voy a tomar unos cablecitos y lo voy a poner en la zona 3 y 4. Bien, ahí conecté. En lugar de resistencias, conecté cables en la zona 3 y 4. Fíjense que las zonas no se apagaron. Esto es porque la alarma requiere sí o sí que conectemos resistencias. Estas resistencias cumplen una función que se llama resistencia de fin de línea. Debería conectarse en el último de los sensores. Si yo, por ejemplo, salgo de la zona, me están mandando un montón de mensajes por WhatsApp. Disculpen, Les decía, si yo salgo de la zona 1, hago todo el cableado por toda la casa, supongo que tiro 10, 15 metros de cable hasta el sensor de una puerta. Bien, en ese sensor yo tendría que poner la resistencia. Esto es para que si alguien que me encuentre el cable y me lo puentea, la alarma igual se va a disparar. ¿Sí? Es para evitar el sabotaje de la zona. Fíjense lo que va a ocurrir si yo ahora puenteo la resistencia. Fíjense el LED de zona 1. Fíjense. Ahí puenteo, se prendió. Saco el puente y se apaga. Lo mismo que si yo lo abro. Vamos a aflojar. Fíjense, si yo abro la resistencia, se prende. Ahí abrí la resistencia de zona 1. No está conectada. La zona está abierta. Quiere decir que con resistencias
de fin de línea, la alarma se va a disparar ya sea abriendo la zona o puenteando la zona, ¿sí? Puenteando la resistencia. En Estados Unidos, de acuerdo a sus normativas, es obligatorio utilizar resistencia de fin de línea. Acá en la Argentina no nos rige esta regulación, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las empresas se basan en esto. En cambio, X28, por dar un ejemplo, ¿no? X28 tiene una central, una línea de centrales que no usan resistencia de fin de línea. Si me dan a decir mi opinión, el uso de la resistencia de fin de línea es muy bueno porque impiden los sabotajes. Ahora, yo trato de que los cables no queden a la vista, o sea, que no se puedan acceder a los cables. Los cables nunca deberían pasar por afuera de una casa, porque un ladrón estando afuera podría acceder al cable y puenteármelo. En ese caso, solamente si se da la opción de tener que pasar un cable por afuera, por ejemplo, si yo tengo que tirar un cableado desde la casa principal hasta un quincho que hay cruzando un patio, bueno, es probable que uno utilice, digamos, un cableado aéreo, utilizando cable especial para exterior, o poner una cañería por la medianera, pero siempre está afuera. Si un ladrón me ubica ese cable y lo puentea, después podría entrar al quincho y robarme las cosas que tengo adentro. Bien, si estuviera cableado con una resistencia de fin de línea, al puentear el cable se dispararía la alarma. Y ni hablar si la cortamos. La cortamos es como si abriéramos la puerta, la ventana, ¿sí? Bien, ahora para hacer un poco las cosas más fáciles en cuanto a conexiones y no hacer mucho lío acá con resistencias, sino tengo que andar haciendo puentes, yo voy a programar la alarma para que no se requiera resistencia de fin de línea. O sea, para que se tenga que cerrar con los cablecitos solos, ¿sí? Solamente justo elegí cable verde para esto. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora entro en programación? Fíjense, esto es programación del instalador. Esto lo puede hacer el instalador y no el usuario. Pongo asterisco 8, 5, 5, 5, 5, que es el código del instalador, que viene de fábrica. Yo esto después, si quiero, lo puedo cambiar. Voy a una sección de programación, que es la 013. Esto me lo acuerdo, pero está en el manual. En la sección 013 vamos a ver que hay algunas luces apagadas, algunas luces encendidas. Según el manual, esto significa algo. Hay algunas cosas que están habilitadas, están encendidas, y hay algunas cosas que no están habilitadas, que serían las que están apagadas. Entonces, yo voy a apretar el número 1. Fíjense qué pasa con el LED de zona 1. Fíjense. Aprieto el 1 y se prende. Aprieto el 1, se apaga. O si aprieto el 2, se prende. Aprieto el 2, se apaga. Si aprieto el 3, se apaga. Y si aprieto nuevamente, se enciende. Bien, como yo me acuerdo, no tengo el manual acá. No sé por qué no lo agarro. Si yo prendo el 1, prendí el 1, ya le estoy diciendo a la alarma que no voy a utilizar resistencia de fin de línea. Que voy a utilizar puentes comunes, como el de los cablecitos que les mostré recién. Ahora salgo de programación, fíjense. Toco una vez, toco otra vez. Bien, ahora cambió, fíjense. La zona 1 y zona 2 están abiertas, porque tienen las resistencias. Y la zona 3 y zona 4 están cerradas porque tienen los cables. ¿Está? ¿Qué pasa si yo abro el cable de la zona 4? Se va a encender la zona 4. ¿Está? Y si yo cierro, se apagó. Bien, vamos a conectar sensores. Yo voy a sacar las resistencias de zona 1 y zona 2 y voy a conectar un sensor de movimiento. Recuerden que los sensores de movimiento necesitan de 4 cablecitos para funcionar. 2 de alimentación y 2 que serían los contactos internos del sensor. Este modelo es de DSC, eso es de la misma marca, se llama LC100 y es uno de los sensores más comunes que existen, ¿sí? Bien, yo acá ya los tengo conectados. Tengo positivo y negativo y los 2 cables del relé interno. Acá adentro tiene un relecito que es el que hace el contacto, el que abre y cierra el contacto. Bien.
Vamos a cerrar. Simplemente les quería mostrar que estaba conectado ya el cable. Ahora, dijimos que estos sensores requieren de alimentación para funcionar. Vamos a conectar la zona común y zona 1. Yo ya conecté el sensor a la zona, pero fíjense que la zona 1 todavía no se apagó. ¿Por qué? Porque el sensor no tiene alimentación. Ahora voy a conectar la alimentación. Esto deberíamos hacerlo con la alimentación de la alarma cortada, ¿sí? En teoría yo tendría que cortar batería y cortar 220, ¿sí? O sea, el transformador. Lo voy a hacer así para que ustedes vean qué ocurre con la zona 1 cuando yo le conecto el sensor, la alimentación al sensor. Ahí estoy conectando el negativo. Y ahora conecto el positivo. Ahí está. Bien. Fíjense que el sensor empieza a parpadear porque está, digamos, estabilizándose térmicamente. ¿Sí? Esto tarda unos cuantos segundos. Y veo que no apagó la zona. Ahí apagó la zona. Ah, tengo un falso contacto. Increíble. Ahí está. ¿Ven? Cuando yo me quedo quieto, se apaga el sensor y se apaga la zona 1. Si me muevo, prende el sensor y prende la zona 1. ¿Sí? Me muevo. Ahí está. Vamos a conectar otro sensor más. Vamos a tomar un sensor magnético. Vamos a comprobar si funciona. Acá tengo un sensor magnético de embutir con su correspondiente imán. Y voy a probar a ver si funciona. Ahí está. Bien. Vamos a conectar. Vamos a cambiar una conexión. Al sensor de movimiento lo voy a poner en la zona 2. Esto simplemente porque yo acostumbro utilizar la zona 1 para la puerta de entrada y la zona 2 para los sensores de movimiento. Yo lo voy a conectar el sensor magnético en zona 1 y entre zona 1 y común. Recuerden que hay un borne que se llama común. ¿Por qué se llama común? Porque es común a ambas zonas. ¿Sí? O sea que los cables de los sensores tienen que ir de esta manera. A ver. El sensor magnético entre zona 1 y común. Los dos cables blancos de acá, entre zona 1 y común. Y el sensor de movimiento entre zona 2 y común. ¿Sí? Ahí estamos entonces conectados. Bien. Yo voy a tapar momentáneamente el sensor de movimiento, porque me va a estar tomando en forma constante. Yo le voy a poner esto acá. Fíjense que la zona 2 se apagó. Y ahora le voy a poner un imán al sensor magnético. Entonces la zona 1 se apagó. ¿Sí? Bien. Si yo abro, prende la zona 1. Si yo cierro, se apaga la zona 1. Fíjense que hay un LED
arriba, que dice listo, el LED verde, que nos dice listo, eso es que la central en este momento está lista para ser activada. Si yo tengo algo abierto, supongo que yo tengo una puerta abierta, y quiero activar la alarma, no voy a poder porque no está lista, fíjense. 1, 2, 3, 4. Hizo pip, 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 que es para indicarme que el código que puse es correcto, y después dio un tono largo. Ese es un tono de error. Quiere decir que hay algún problema y por eso no me permitió activarla. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que la zona está abierta y la alarma no está lista para ser activada. Ahora, yo voy a cerrar la zona y voy a poner el código. 1, 2, 3, 4. Ahí activé. ¿Sí? Fíjense que era la luz verde de listo, me indica que estaba listo. Y acabo de poner el código en forma correcta, por lo tanto, activé la alarma. Y me cuenta el tiempo que tengo para salir. La voy a desactivar porque el tiempo que viene de fábrica es muy largo, son 120 segundos. 1, 2, 3, 4. Y desactivé la alarma. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos si queremos conectar más de un sensor en una zona? Voy a separar momentáneamente el de movimiento. Lo voy a quitar del espacio para que no moleste. Y lo voy a tapar para que no detecte movimiento de nada. Y vamos a tomar otro sensor. Vamos a tomar un sensor. En este momento agarré un sensor de los que son cuadraditos, los del exterior. Vamos a pelar los cablecitos. Lo voy a probar. Recuerden probar los sensores antes de ponerlos, porque acá no es problema arriba de la mesa, pero si ustedes van a poner el sensor y lo instalan, lo sueldan, todo, ahí está, este funciona. Y por ahí no lo habían probado y resulta que no funciona, y puede ocurrir, me ha pasado de sensores que no funcionan, incluso nuevos. Entonces, después es un lío porque tienen que ubicar cuál es el sensor que no anda, si es que hay más de un sensor por zona, y cambiarlo. Pierden tiempo. Entonces siempre es preferible probarlo antes de conectarlo. Bien, ¿cómo se conectan dos sensores en una sola zona? No se conectan nunca se conectan en paralelo. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer una conexión en paralelo que no es la que se debe hacer. ¿Qué significa conectar en paralelo? Conectar exactamente igual ambos sensores. Este sensor tiene un cable en la zona 1 y el otro cablecito en el común. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Voy a conectar del nuevo sensor magnético uno en el común. Esperen que se me salió el del pasivo, el de movimiento. Ahí. Y el otro lo voy a conectar también en zona 1. Bien, ya está conectado. Ya está conectado. Y ambos sensores están cerrados, ¿sí? Porque ambos tienen su imán. ¿Qué pasa si yo abro esta puerta? Fíjense la zona, ¿eh? Fíjense la zona 1. Yo abro la puerta. No se abrió. Y si yo abro esta puerta, no se abrió. Entonces quiere decir que un ladrón abre la puerta y puede entrar y la alarma no se entera. ¿Qué pasó acá? Como estos sensores trabajan normalmente cerrados, o sea, un sensor está cerrado y la corriente pasa por ese sensor. El otro sensor también está cerrado y la corriente también pasa por ese sensor. Si yo abro uno de los sensores, quitándole el imán, la corriente sigue pasando por el otro. Entonces la alarma nunca se va a enterar que se abrió. Se tendría que abrir los dos para que se dispare la alarma. Imagínense que esta es la puerta de entrada principal en el living y este es el portón del garage. Yo abro el living, no pasa nada, y cuando abro el garage, ahí se prendió la zona. O sea que yo le tendría que poner un cartel al ladrón y decirle, si quiere entrar,
abra las dos puertas, no tiene sentido. Entonces, esta no es la forma de conectar los sensores. ¿Cómo se conectan los sensores? Se conectan en serie. ¿Cómo es una conexión en serie? Una conexión en serie se realiza conectando un sensor a continuación del otro. Ahí dejé el conexionado original, ¿sí? El sensor primero que pusimos. Fíjense que si yo abro, prende, cierro y apaga, ¿sí? Bien, ahora quiero agregar un segundo sensor. Tengo que desconectar uno de los cables, cualquiera de los dos, ¿eh? Desconecto uno, voy a desconectar el de la zona 1. Puedo desconectar el del común, es indistinto, no hay problema. Desconecto el de la zona 1. Lo desconecto. El cable del otro sensor lo empalmo con este, lo empalmé, lo debería soldar, es aconsejable 100% soldarlo, ahí me está marcando una falla porque lo toqué. Hay que soldarlo y encintarlo, o ponerle termocontraíble. Vamos a encintarlo ahora porque recién me tocó la placa y por eso la falla. Le mandé algún corto seguro. Espero no se haya quemado nada. Por eso todas estas cosas hay que hacerlas sin alimentación, ¿sí? Bien, ahora, fíjense, de la zona 1 pasa por un sensor, sale el sensor, entra el otro sensor y este vuelve a la zona, perdón, de común venía, no de zona 1. Tienen que conecto y vuelvo a explicarlo. De la zona 1 sale un cable, pasa por un sensor, sale, entra al otro sensor y de ahí vuelve al común, ¿sí? Recuerden, hace un recorrido por los dos sensores la corriente. Ahora fíjense lo que va a ocurrir con los imanes. Yo voy a sacar este imán. Fíjense lo que ocurre en la zona, ¿eh? Saco un imán. Prendió la zona. Cerré, se apagó. Saco el otro imán, prendió la zona. Cerré y se apagó. ¿Está? Esta es la forma correcta entonces de conectar más de un sensor. Vamos a ver una pequeña gráfica. Si yo tengo la bornera de conexiones, no voy a poner en el orden en que está acá, ¿eh? Voy a poner en un orden que me sea práctico para explicarles. Vamos a correr un poquito todo esto. Bien. Supongo que esto es zona 1, este es el común, y este es zona 2, ¿sí? Después tenemos zona 3, común, zona 4. En nuestro ejemplo, en nuestro caso, la zona 3 tiene un puente hecho con el común, y la zona 4 también tiene hecho un puente con el común. Son esos dos cablecitos que yo les puse color verde acá, porque son dos zonas que yo no iba a utilizar. Otra forma es anularla por programa. Yo podría no poner absolutamente nada acá, ¿sí? Cosa que quedaría prendido en el teclado. Pero por programa yo le puedo decir que la zona 3 y 4 no se van a utilizar. En este caso lo hice en forma directa con los cables para que ustedes vean la conexión, nada más. Bien, la zona 1. ¿Qué hice en zona 1? Salí con cable, pasé por un sensor, salí, pasé por otro sensor y me fui al común. ¿Sí? Cada sensor tiene su correspondiente imán. Esa es una conexión en serie. La corriente sale, pasa por un sensor, ¿sí? Por dentro del sensor, sale, pasa por otro sensor y vuelve a la alarma. ¿Puedo poner más sensores? Sí, todos los que yo quiera, siempre y cuando me rija por esto, ¿no? Salgo, pongo un sensor, salgo, pongo un sensor, salgo, pongo un sensor, salgo, pongo un sensor, salgo, pongo un sensor. No hay límite. O sea, existe un límite, pero es muy alto. Quizá podemos tranquilamente poner, no sé, 100 sensores. Nunca se va a dar que se pongan tantos sensores en una zona. Esto es una conexión en serie. Estos son los imanes, que los dibujo acá.
porque recuerden que pusimos sensores magnéticos en el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tuviera que poner más de un sensor de movimiento, como aquel que pusimos en la zona 2? Se hace lo mismo. La salida del relé interno se conecta en serie con la salida del relé interno del otro sensor. Nos estamos quedando sin tiempo, gente. Nos quedan 3 minutos, más o menos 4 minutos. Bien. ¿Cuál fue la conexión errónea que hice? Cuando dije así, ¿no se conectan? Bien. Hice lo siguiente. Zona 1, común, zona 2, zona 3, común, zona 4. Bueno, zona 3 y 4 están puenteadas. Yo lo que hice en la zona 1 fue poner un sensor acá, con su correspondiente imán, y del mismo borne salí para otro sensor, con su correspondiente imán. Y lo conecté de esta manera. Entonces la corriente sale, pasa por el sensor y vuelve, pero también pasa por este sensor y vuelve. Si yo elimino el imán de esto, o sea, abro la puerta, la corriente igual sigue pasando por este. Por ese motivo es que la alarma nunca se va a enterar que esta puerta se abrió. Tendría que abrir las dos puertas para que deje de pasar totalmente la corriente. ¿Está? Bueno, gente, llegué a explicar el conexionado. Después vamos a ver lo que es programación de zonas, porque yo después a la alarma le tengo que decir que la zona 1 va a ser, por ejemplo, la que me va a dar tiempo para entrar y salir. La zona 2 va a ser para sensores de movimiento y no va a tener que funcionar si yo me quedo dentro de casa. La zona 3 podría ser instantánea para persianas. La zona 4 podría ser de 24 horas para un antidesarme de sirena, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos programación. Por ahora voy cortando y escucho preguntas. Habilito los micrófonos, como siempre, y si no, las preguntas por WhatsApp. Daniel, el tema de sensores de movimiento, la ¿Perdón? conexión interna. Ah, bien, conexión interna. Los sensores de movimiento más sencillos tienen 4 bornes, positivo y negativo, y los 2 de los contactos del relé. En este caso, hay más bornes, pero fíjate que yo conecté solamente 4. Positivo y negativo. Cuando compras un sensor de movimiento siempre te viene el manual, ¿sí? Si bien acá apenas se ve un poco, qué es cada borne, acá está escrito, acá en la plaqueta está escrito, ¿sí? Bien, acá tenemos positivo y negativo, se conecta en el borne más, el borne menos. Este no tiene función, sirve en todo caso, ¿vieron cuando expliqué hoy que se podía poner resistencia de fin de línea y va puesto en el último de los sensores? Bueno, si este fuera el último de los sensores, la resistencia de fin de línea la podríamos poner acá. Después tenemos los 2 contactos del relé, y este sensor en particular tiene 2 contactos más, que son este botón del antidesarme. Yo en este caso no lo usé. Lo lógico sería que pusiera 2 cables más a una zona independiente de esta, y que esa zona funcione las 24 horas. Cosa que si alguien me desarma el sensor en algún momento, se dispare la alarma aún sin estar activada.